Compuestos metal-no metal. Estarán formados por un no metal y un metal. Emplearemos la nomenclatura de composición usando números de oxidación, que era la nomenclatura que utilizábamos siempre que había átomos metálicos. Se nombrarán con el no metal, acabado en uro, de el nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación entre paréntesis si no es fijo. Si es fijo ya no lo pondríamos. Veamos algunos ejemplos. CaF2. Lo nombramos con el no metal acabado en uro del metal. Por tanto, fluoruro de calcio. El calcio tiene número de oxidación fijo, más 2, porque es alcalino térreo. Por tanto, no hace falta que lo pongamos en el nombre. Otro ejemplo. FeCl3. El cloro acabado en uro de hierro. Por tanto, será cloruro de hierro. Y ahora entre paréntesis tenemos que poner el número de oxidación del hierro, porque el hierro no tiene número de oxidación fijo. Cloruro nos indica número de oxidación -1, el cloro pertenece a los halógenos, con los metales y con el hidrógeno tenía número de oxidación -1. 3 por -1, -3. ¿Qué tiene que ser el hierro para compensar? Pues tendrá que ser +3. Si es hierro 3, lo indicamos en la fórmula en números romanos. Cloruro de hierro 3. Por último, MnS2. El azufre acabado en uro, sus derivados son sulfuros. Sulfuro de manganeso. Y entre paréntesis el número de oxidación, porque el manganeso tampoco tiene número de oxidación fijo. El azufre pertenece al grupo del oxígeno, -2, 2 por -2, -4. El manganeso, para compensar, tendrá que ser +4. Si tiene número de oxidación 4, lo indicamos en la fórmula, por tanto, en números romanos, en el nombre en números romanos. Si nos dan el nombre, ahora hacemos al revés. Por ejemplo, cloruro de plata. Tenemos, por tanto, cloro y plata. Cloruro tiene número de oxidación -1 y la plata tiene un número de oxidación +1, que también tenía número de oxidación fijo. Era de aquellos metales de transición que tenían número de oxidación fijo. Recordemos, zinc y cadmio +2 y la plata +1. +1 se compensa con -1, por tanto, uno de cada. Selenuro de potasio. Tendremos selenio y potasio. Selenio del grupo de los oxígenos, de los calcógenos, -2. Potasio tiene número de oxidación fijo, +1. -2 se compensa con +2. Por tanto, necesitaré 2 átomos de potasio por cada átomo de selenio. Ya tengo la fórmula. Y por último, sulfuro de hierro 3. Sulfuro es de azufre y el hierro me dicen que es 3, por tanto ya me están dando el número de oxidación del hierro. Del azufre ya lo sé, porque pertenece al grupo del oxígeno, -2. 2 y 3. Buscamos un múltiplo común. 2 por 3, 3 por el que tiene carga 2.
Ya nos queda la fórmula del sulfuro de hierro 3.